Ángel, muchas gracias por haber venido al Círculo de Bellas Artes. Estamos hoy en Los Talleres, en este lugar tan emblemático de Gracias, nuestro Valerio. edificio. Gracias, director. Muchas gracias, Defensor, por siempre tu cercanía a esta institución y por venir hoy a hablar de un concepto que parece que está de moda, ¿no? Y lo que hacemos los filósofos a veces es que cuando un concepto está de moda tendemos a sospechar de él, ¿no? O a reflexionar críticamente sobre él. Fíjate que creo que nunca antes como hoy se le había puesto un nombre tan claro y una delimitación tan clara a cada generación, ¿no? Están los boomers, la generación X, los millennials, la generación Z, ahora parece que se habla de generación alfa para los nacidos después de 2010. Constantemente en todos los ámbitos, en el económico, en el educativo, en el social, se habla de pacto intergeneracional o alianza intergeneracional. Eso quizás significa que hay por detrás una lucha intergeneracional escondida. Si se habla de alianza o de pacto, puede que haya también una lucha. Y la pregunta que nos hacemos y que te queríamos hacer es si realmente el concepto de generaciones, de generación, es útil hoy en día para entender nuestro mundo, para entender la sociedad, para entender lo que nos pasa, o si es un concepto que puede tender a segmentar innecesariamente la población y por lo tanto a crear más problemas de los que resuelve a la hora de comprender, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con las generaciones? ¿Es un concepto que nos sirve? Bueno, además de gracias, yo lo que quiero decir es que sospecho de los conceptos que están de moda, pero eso no quiere decir que no me parezcan muy necesarios, ¿no? Y a veces me parece que el presente está borrado un poco por esta actualidad de los conceptos de moda. Y también me parece que es malo clasificar, ¿no? Esta voluntad de clasificar, ¿para qué lo hacemos? Para entender, pero no se trata solo de entender, se trata un poco de comprender y de comprendernos. Y yo no estoy muy seguro de que esta clasificación de generaciones sirva para que nos comprendamos mejor y para que comprendamos mejor nuestro presente. Ahora, si sirve para entendernos, para que a la hora de hablar sabemos más o menos de qué estamos hablando y soltamos el cliché y con el cliché ya sentimos seguridad. O sea, entender y clasificar ayuda a que nos da seguridad. Pero uno se sorprende hasta qué punto puede llegar a tener que ver muchísimo con alguien que está en otro grupo de la clasificación y hasta qué punto puede no tener nada que ver con alguien que está supuestamente en su mismo cajón. Así que sí sirve, claro que sirve, para acortar discursos, porque ya dices la generación tal y ya sabes dónde te sitúas, pero para comprendernos no estoy muy seguro. Quizá que el gran milagro y la gran atracción de nuestro tiempo es la comprensión que hay entre personas que están muy alejadas en esa clasificación. Ya sabes que Ortega, Ortega y Gasset, una de las teorías que puso en boga y que recuperó pues, de nuestro querido Hegel y de tantos filósofos del pasado, en esa teoría de las generaciones que propuso, por ejemplo, en textos como Entorno a Galileo, que la misión o que la tarea o casi el deber de cada generación es un poco la de matar al padre, ¿no? La de rebelarse contra los que pues, les han formado y con ese carácter revolucionario, inconformista, dar lugar a cambios culturales, a cambios sociales. ¿Tú crees que eso sigue siendo así? ¿Crees que es una visión reductiva de cómo puede ser el contacto entre sucesivas generaciones? ¿Realmente sigue habiendo maestros de los que aprender, a los que traicionar? ¿O quizás hoy en día las tradiciones funcionan de otra manera más compleja, más ramificada y solapándose distintos planos temporales? Para empezar hay como más generaciones, ¿no? Cuando antes vivía uno parecía que estaba diciendo, pero esto no es de mi generación, y parecía que había dos generaciones, los jóvenes y los mayores. Ahora con esa clasificación estás perdido, ¿no? No avanzas demasiado. La idea de que tengas que matar al padre, yo supongo que habrá grandes psicólogos que defiendan esta teoría, pero yo creo que lo que sí es cierto es que uno construye un poco derruyendo algo suyo, ¿no?
algo suyo que no está en otro, sino que está en él ya. Y esto es lo que se puede decir matar al padre. Algunos se creen que matar al padre es llevarse muy mal con su padre, y entonces resulta que es llevarse muy bien con lo que hay en él, de algo ya mortecino que no le genera libertad ni creatividad. Entonces yo sí soy muy partidario de combatir lo que en nosotros está ya ajado, cosificado, disecado, y tratar de generar algo, porque si la generación no genera, pues ya ni es generación ni es nada, es una degeneración. Entonces yo sí creo que efectivamente seguimos necesitando maestros, es que seguimos necesitando de todo, vamos. Se ha puesto la vida de necesidades, perdido de necesidades. Necesitamos maestros, necesitamos hermanos, necesitamos amigos, necesitamos compañía. Esta es una sociedad con mucha soledad, o sea, una soledad muy grande. O sea, quien se crea que las redes son un catálogo de soledades, ¿no? Un muestrario extraordinario de soledades, y no siempre está claro que ahí haya mucha comunicación. No es un discurso contra las redes, no, sino es reconocer que tienen también ese enorme valor, que muestran hasta qué punto estamos bastante solos. Solos en un mundo donde hay tantas generaciones, tantas posibilidades, pero es que uno tiene que ir consigo todo el día, ¿no? Y cuando va consigo descubre que en él hay muchas voces, hay muchas vidas, muchas historias, y por eso la gran tarea, me parece, es hacer de uno mismo también una pluralidad de voces, y no ser dogmático, por ejemplo, y no identificarse con una época de tu vida como si fuera la grandiosa de tu vida. O sea, querer ser siempre un chaval de 16 años, pues no, me parece mal hasta para los que tienen 16 años. Querer ser un hombre maduro de 42 o una mujer de 42 cuando tienen 75, pues me parece muy inquietante. Ahora, eso sí, siempre tenemos algo de adolescentes. Ese carácter rebelde, ese carácter claro, de disconforme, y eso pero ojalá, con uno mismo. Efectivamente. Con uno mismo. Es que se gusta mucho, es muy peligroso, ¿eh? Sí. Y ese aislamiento del que hablabas, Ángel, ¿no? Que es cada vez más patente, sobre todo en los jóvenes, que son los que más usan esas redes sociales a la hora de relacionarse, también ha trastocado los clichés que normalmente existían sobre pues, las personas mayores o los jóvenes. Normalmente se hablaba de unos mayores más bien solos, aislados, deprimidos, que no miran al futuro porque de algún modo más bien están refugiados en la memoria. Parecería, y en cambio unos jóvenes pues, que quieren comerse el mundo, que están muy conectados entre sí, parecería que hoy esos clichés se hubieran invertido, lo cual no deja de que sean clichés, ¿no? Pero parecería como si los jóvenes estuvieran más aislados, más también enfermos, con enfermedades mentales, desesperanzados, y en cambio hay unos mayores perfectamente insertados en la sociedad, muchas veces siguiendo el desarrollo tecnológico de su propio tiempo, positivos, progresivos, progresistas. No sé qué te parece. Hay un poco esto. de eso, ¿no? Pero es verdad que las personas más jóvenes lo que necesitan es que los que no somos jóvenes esperemos de ellos mucho. Es muy importante que esperemos mucho de ellos, porque cuando no esperas de alguien algo, pues acaba estando a la altura de tu no esperar. Si tú tienes un chaval en la clase y le dices, mira, tú no vales para nada, pero ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres estudiar en la universidad? Pero si tú no vales para nada, y si trabajas un poquito, logras que efectivamente no valga para nada. Pero cuando eso se hace socialmente, una suerte de descalificación, de que los chavales están aturdidos, no saben lo que quieren. Es verdad que hay mucha enfermedad mental, pero es que hay mucha enfermedad mental en todos los lados. Es que hay mucho extravío, ¿no? Y pues, tampoco el tiempo está para echar cohetes. Me refiero no solo a la lluvia, sino el presente no está para echar cohetes. Pero precisamente por eso necesitamos de una cierta generación de verdad, es decir, personas con capacidad de generar algo, que estimulen a algo, que te dé ganas de
hacer algo de lo que ellos hacen de otra manera, ¿no? Y esa pérdida de esa generación que estimula, que no sé en qué edad está, pues es muy inquietante. Y yo no creo tampoco que los mayores... A mí la euforia de las personas mayores también me produce un cierto terror, ¿eh? El entusiasmo de qué bien que somos mayores y qué alegría, aleluya que somos mayores, porque ser mayor significa también tener carencias, molestias, una salud peor, unas perspectivas también menos luminosas. Entonces, a mí también sospecho de los mayores eufóricos, la verdad, pero también probablemente la mejor edad es la salud. Esa es la mejor edad. O sea que si tienes 16 años y no tienes salud... Eso está clarísimo. Esa es muy mala edad. Y ese aislamiento del que hablamos, que ahora estamos considerando de manera, de algún modo, sincrónica, ¿no? Parece que vivimos en una sociedad cada vez más atomizada, en la que es más difícil establecer relaciones verdaderas, auténticas, que tengan sentido. Yo creo que también se proyecta diacrónicamente, ¿no? Es un aislamiento de cada uno de nosotros también con respecto a, se puede decir, los maestros o simplemente el pasado, pero también y sobre todo de manera muy preocupante con el porvenir, con los que están por venir. No hay una conciencia de los deberes morales, sociales y políticos que tenemos con aquellos que todavía no están y a los que tenemos que dejar un mundo razonablemente bueno y potable. Es estupendo cuando uno no tiene futuro, por ejemplo yo, porque ya estoy en mi futuro, y por tanto, cuando uno no está pensando en qué va a ser de mayor, porque ya es mayor, entonces tiene algunas ventajas. Y una de las ventajas es exactamente el mirar y el mirarte a ti desde un lugar que es un no lugar, en el que no estás trabajando simplemente para llegar a ser, sino estás trabajando para ser. Que a veces el querer llegar a ser te mata el poder ser alguien, ¿no? Pero no puedo más que hablar con afecto, con respeto, con admiración y con atención a las personas jóvenes que están abriéndose paso en medio de muchas dificultades, sin ningún paternalismo, porque también nos equivocamos cuando hablamos de los jóvenes con una especie de superioridad paternalista. No es eso lo que necesitan. Y además hay que ser exigente con uno mismo y con los demás. Yo creo que esperar, como hemos dicho, algo de las personas jóvenes es fantástico. Y creo que a veces ellos tienen la sensación de que no esperamos de ellos nada. Y entonces, efectivamente, ellos no esperan tampoco nada de sí mismos. Y sobre todo, se ve a veces esa acusación implícita por una falta de justicia intergeneracional, claro, que muchas veces no es meramente económica o material, aunque puede serlo también, sino también de esa falta de confianza y de dejar lugar, ¿no? De dejar ser, claro, a esas generaciones siguientes o simplemente a esos jóvenes, ¿no? que están por venir. Sí. Y tú como profesor que has sido y que eres igual que yo, eso se ve, ¿no? Cada año cuando llegan los nuevos estudiantes y confían en la formación que tú les vas a dar, con un gesto de absoluta entrega, de absoluta generosidad, que normalmente debería ser recíproco. También confiar en esos jóvenes que llegan y en su capacidad de transformar, de aprender y de dialogar con uno. José Luis San Pedro una vez dijo: yo siempre he querido mucho a mis alumnos, siempre los he querido. Y me parece que eso está bien. Y también hay que dejarse querer por ellos, que quieran a su modo, que a veces no es necesariamente el modo convencional en que tú crees que te deben apreciar, porque a veces te respetan o tengan la edad que tengas, o te agradecen el que crecen a tu lado. Y yo en esto, por eso me encanta que se profese el ser profesor, ¿no? Pero hay mil maneras de ser también profesor en la vida, ¿eh? Hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien. Es que si no hacemos las cosas bien, creer que enseñas algo a alguien
Bueno, esto ya es lo que siempre cuento yo de Marco Aurelio, ¿no? Que le preguntaron cuál era su oficio, porque Marco Aurelio era militar, era emperador, era filósofo, era un montón de cosas. Y dijeron, ¿cuál es tu oficio? Y él dijo, mi oficio es ser bueno. Y no era una respuesta moral, era una respuesta también de competencia, ser bueno en lo que haces. O sea, ser bueno en lo que haces, aprender a ser bueno en lo que haces, es una de las cosas que produce más placer, ¿eh? Que lo que haces lo hagas bien. Que esta conversación, que por tanto es ya un regalo de la vida, porque no hay tantos espacios de conversación, ¿eh? Los chavales se quejan de alguien con quien hablar, dice, ¿dónde? ¿Cuándo? Buen libro. Ah, bueno. Sí. ¿Dónde se puede hablar de verdad con alguien? No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Igual la noche de Madrid está llena de grandes conversaciones, pero igual no. O sea, que no hay que confundir que haya mucho trajín de palabras, mucha información, muchas redes, con que haya mucha comunicación. Porque la comunicación es que compartes algo común, que hay algo que te reconoces en algo común. Tú y yo, que somos dos desastres, pues somos dos desastres en el seno de lo común. Es decir, hay algo que tenemos en común. Y encontrarte con espacios de comunidad, ¿no? Si no hay pocos espacios de comunidad. A veces cuando les veo yo en un partido de fútbol a todos gritando y cantando, y bueno, ya incluso hay un campo que se llama la Catedral, ¿no? O le llaman la Catedral. Digo, ¿qué les traerá a estos? A mí me encanta el fútbol, ¿eh? A esta comunión, a cantar juntos, casi con fervor. Digo, pues parece que estamos necesitando de complicidades. No sé si allí se tienen, ¿eh? No tengo tampoco añoranza de grandes desfiles de miles de personas con estandartes, claro, cantando. Porque a veces la conversación también es discrepancia, también claro, es argumentos enfrentados que te van transformando, que te van constituyendo en ese proceso de conversación, ¿no? Pero parece que hacer hoy en día, versiones de ti mismo, eso es conversar, ¿no? Conversar. Pero si te doy toda la razón, no vamos a defender nada crítico. No. En eso estamos de acuerdo, sí, o sea que no puede haber desacuerdo entre nosotros en eso. Y yo, bueno, quiero agradecerte, Ángel, tu tiempo y que hayas venido hoy a hablarnos un poco de generaciones y que hayas querido pasar por el taller con nosotros, por los talleres del Círculo, que es tu casa, y hasta la próxima conversación. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy de esta generación, pero con decir eso no he dicho ninguna cosa. Todos somos de esta generación. Hasta puede ser que muramos en el mismo siglo. Puede ser, yo lo veo bastante probable, y que llevemos muchas generaciones. Bueno, es que dentro. tú y yo hemos nacido en el mismo siglo, eso también te aviso, por aunque parezca otra cosa. En términos macroscópicos, claramente somos de la misma generación. Bueno, mucho gusto y gracias. Muchísimas gracias al Círculo y a ti, director. Gracias, Ángel. Gracias, Defensor.